Hola mis queridos estudiantes de segundo nivel. La clase de hoy vamos a trabajar la guía número 10 que se encuentra en la plataforma en el módulo 4. ¿Ya? En el módulo 4, ¿cierto? Ahí está el libro de geometría, el libro 4 y la guía número 10 de semejanza de triángulos y el teorema de Tales. ¿Ya? Esta es la guía. Y vamos a explicar los criterios de semejanza. ¿Ya? Los criterios de semejanza de triángulos son lado, 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 ángulo, ángulo, y cada uno de estos criterios, como sale aquí entre paréntesis, ¿cierto? Se escriben con las letras que de lado, por ejemplo, lado, 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 LLL, ángulo, ángulo, AA. Y así, son 4 criterios, ¿ya? En general, en palabras simples, un triángulo es semejante con otro cuando estos tienen exactamente la misma forma, pero diferente tamaño. Eso quiere decir que son semejantes. Y como esto no lo podemos hacer a simple ojo, ¿cierto? Tenemos que tener unos criterios para decidir si estos triángulos son semejantes o no. ¿Ya? Entonces el criterio de semejanza lado, lado, lado nos dice que los lados de los triángulos, los lados homólogos, son proporcionales. ¿Ya? Aquí salen denotados los lados homólogos con letras. Dice que A es el lado homólogo con A', y quiere decir que estos dos son proporcionales. Lo mismo con el lado B, B' y C, C'. ¿Ya? Eh, con un ejemplo, podríamos darnos un ejemplo. A ver, voy a buscar aquí para anotar un ejemplito. Supongamos que el triángulo de la izquierda, ¿cierto? Bueno, visualmente se ve más grande. Supongamos que este lado es el doble que este. Entonces, pongámosle valores al triángulo. Por ejemplo, perdón, este vale 3, este vale 4 y este vale 5, ¿ya? Entonces, si por ejemplo el otro triángulo que está acá a la izquierda, ¿cierto? Sus lados valen el doble, sería B vale 6, ¿cierto? A vale 8. Uy, me quedó un poquitito feo el 8, pero vamos a tratar de arreglar. Y C valdría 10, ¿ya? Entonces aquí, donde están armadas las proporciones, ¿cierto? A es A', quiere decir que A, ¿cierto? Que es 8, sería A', que es 4. Es igual a B, B vale 6, ¿cierto? Es AB' y B' vale 3. Y luego C, ¿cierto? Que sería 5, es a 10. Si nosotros realizamos, ¿cierto? Esta división, 8 dividido 4 me da 2. 6 dividido 3 me da 2 y 5, aquí lo hice al revés. Era C, ese es AC'. Aquí, en esta fracción. Aquí hay que tener mucho ojo con hacer bien las proporciones, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahí, ¿cierto? Yo lo escribí al revés y cometer ese error en un ejercicio me podría traer un error en la respuesta. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí partí por A porque aquí decía A. Entonces partí por el triángulo grande, ¿cierto? A es A', después B es a B', y C es a C'. Y aquí, ¿cierto? Yo había escrito 5, había escrito C' primero y después la C. Entonces ahí tuve un error en el orden y eso es súper importante, respetar el orden, ¿ya? Entonces, si parten primero por el triángulo grande, siguen con ese orden siempre. Y después con el triángulo pequeño. Siempre va a haber uno más grande que el otro. Entonces, 10 dividido 5 sería 2. Aquí, ¿cierto? Se cumple la proporción, ¿cierto? Porque las divisiones me dan lo mismo. ¿Ya? Eso quiere decir que son proporcionales. Hay una igualdad de fracciones, ¿cierto? Ahí hay 2 y después aquí hay otra. Bueno, aquí es triple la cosa, pero basta con 2 como para... En realidad, en lado, lado, lado tienen que ser los 3, pero en otros casos basta con 2. Depende del criterio, ¿ya? Entonces, vamos a seguir bajando para explicar otro criterio. Ya. El criterio ángulo-ángulo, ¿cierto? Denominado AA,
me dice que para que dos triángulos sean semejantes, basta que yo tenga dos pares de ángulos iguales o congruentes. ¿Ya? Congruentes quiere decir que son iguales, pero es una palabra específica para decir que los ángulos son iguales, que la medida de los ángulos es igual. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar aquí un color que pueda resaltar un poquitito más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí el lado, perdón, el ángulo alfa que está aquí, lo estoy marcando, ¿cierto? Con este de acá, son congruentes o son iguales, tienen exactamente la misma medida, ¿ya? Puedo tener también el ángulo beta, ¿cierto? Ese que estoy marcando ahí, con la misma medida. Si el ángulo alfa del triángulo más grande es igual al de acá, y también el beta, entonces los triángulos son semejantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en consecuencia al final les va a dar igual que el tercer ángulo, va a ser congruente, ¿ya? Porque la suma de los tres ángulos tiene que darme 180 grados. Tienen que recordar que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo, que aquí yo lo estoy escribiendo con la letra griega, ¿cierto? Alfa más beta más gamma, tienen que sumar 180 grados, ¿ya? Entonces, si por ejemplo alfa, ese que está ahí, vale 30 grados, el de aquí igual vale 30 grados, ¿cierto? Son congruentes. Beta, supongamos que vale 25 grados. Este igual, ¿cierto? 25 grados. Entonces, si yo sumo esos dos ángulos, ¿cierto? Me daría 55. Y 55 para llegar a 180 sería 125, ¿ya? Entonces, por consecuencia, ¿cierto? Estos ángulos miden lo mismo, pero basta con que yo sepa que dos ángulos son iguales y ya el tercero va a ser igual también, ¿ya? Entonces, si ustedes saben que tienen dos pares de ángulos, perdón, dos ángulos que son congruentes o iguales, entonces los dos triángulos son semejantes, ¿ya? Después viene el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, o LAL, ¿cierto? Quiere decir lado, ángulo, lado. Entonces, aquí tiene que haber un orden, ¿ya? Tiene que ser un lado con su lado homólogo, un ángulo, como lo dice aquí, tal cual, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Si tengo que este lado es proporcional con que este ángulo es congruente o igual con este otro, y este otro lado es proporcional con este, entonces los triángulos son semejantes, ¿ya? Entonces, a ver, hagamos un ejemplo para ver si se entiende un poco más. Supongamos que, a ver, este es más chiquitito, supongamos que este vale 4 centímetros. 4 centímetros, este de acá vale 3 porque es más pequeño. Estoy haciendo hacia el ojo nomás. Supongamos que el ángulo que está ahí mide 45 grados. Ya, ahora con el otro triángulo. Supongamos que este mide 12 y este mide 9 centímetros. Y el ángulo, ¿cierto? Mide 45 grados. ¿Ya? El ángulo tiene que estar entre medio o formado por esos dos lados que son proporcionales, ¿ya? Entonces yo tengo que ver, ¿cierto? Si son o no son proporcionales y tengo que armar, ¿cierto? Mi proporción. Voy a partir por el triángulo más grande, que sería el de la izquierda, ¿cierto? Entonces aquí sería 12 es A, su lado homólogo, ¿cierto? Este es 12, el lado A. Su lado homólogo es A', que sería 4 centímetros. Es igual a el otro lado ahora. Sería 9 es a 3 centímetros, ¿cierto? Que es su lado homólogo, que es el B'. Perdón, voy a borrarle la unidad para que no ocupe tanto espacio. Si yo realizo la división, ¿cierto? 12 dividido 4 me da 3 y 9 dividido 3 me da 3 también. Entonces sí son proporcionales.
Y el ángulo es 45 en ambos casos, ¿cierto? 45 y 45, por lo tanto, aquí hay congruencia en esos ángulos, son iguales. Por lo tanto, se cumple el criterio y puedo decir que los dos triángulos son semejantes. O sea que tienen la misma, exactamente la misma forma, pero distinto tamaño. Y finalmente, el criterio LLA, lado, lado, ángulo. Pero en este caso hay un gran detalle. El ángulo tiene que ser el ángulo mayor, ¿ya? Tiene que ser el ángulo mayor, no puede ser cualquier ángulo, ¿ya? Tiene que ser este criterio con el ángulo mayor. Y tengo que tener el orden LLA, ¿ya? Lado, lado, ángulo. Entonces, en el ejemplo de aquí, ¿cierto? Que está dibujado, el ángulo, ¿cierto? Obviamente, visualmente, se nota que este es el ángulo más grande porque es el que tiene la abertura más amplia, ¿ya? Si yo miro el ángulo que está arriba, ¿cierto? Si yo miro este angulito que está aquí, que estoy dibujando, tiene la abertura, es menos abierto que el ángulo delta, ¿ya? Perdón, gamma. Y el ángulo de aquí chiquitito es menos abierto todavía. Por lo tanto, el ángulo mayor se refiere al ángulo que mide más. En este caso, el que está más abierto, ¿ya? No sé si se entiende eso, espero que lo entiendan. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Sería ese ángulo que está ahí dibujado. Y tengo que partir por lado, lado y después ángulo. ¿Ya? Entonces, aquí lo tengo que leer desde la C hacia la A. Lado, lado, ángulo. ¿Ya? Entonces, tengo que comprobar si este lado es proporcional con C. Tengo que probar si este lado es proporcional con A. Y tengo que saber si este ángulo que está aquí es igual al ángulo que está allá. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que este, a ver, mide 6. Este mide 2. El ángulo vale 110 grados. Este ángulo vale 110 grados. Y pongamos que este vale 12, este vale 4. Ya. Entonces, armamos las proporciones. Cierto que aquí vamos, sigamos esta misma que está acá. Pues en realidad pueden hacerlo, ojalá en el orden del criterio. Por ejemplo, si el criterio me dice LLA y yo sé que tengo que partir de aquí, ¿cierto? Porque tengo que tener el mismo orden ahí, pues LLA. Entonces, LLA, el ángulo. Entonces sería 6. Uy, se me movió todo. Hagámoslo con el orden que yo anoté ahí en la flechita, ¿ya? Para reforzar lo que dice ahí, LLA. Entonces sería 6. Vamos a partir por el triángulo más grande primero. Sería 12. Su lado homólogo sería 6, ¿cierto? Que se prima. Luego el lado A, que sería 4, con su lado homólogo, que sería A', que es 2, ¿cierto? Y si realizamos la división, ¿cierto? Sería 12 dividido 6 sería 2 y 4 dividido 2 sería 2. Por lo tanto, sí son proporcionales y tengo que el ángulo, ¿cierto? Mide 110 grados en ambos casos. Por lo tanto, se cumple el criterio y serían semejantes, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a ir a unos ejemplos antes de ver el teorema de Tales, porque para no confundirlos todos de un principio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el ejercicio 1 dice, en la siguiente figura, para que el triángulo DEF, este triángulo, a ver, voy a ocupar el láser. Ahí dice DEF, o sea que yo lo leo desde aquí, DEF, ese es el orden. Sea semejante al triángulo ABC, ABC. Es importante ese orden con el que definen los triángulos en la semejanza, ¿ya? Después dice, el lado DE debe medir. El lado DE, me están preguntando por este lado. Entonces aquí le vamos a poner
una incógnita. Le vamos a poner X a la incógnita, ¿cierto? Porque el lado de E es el lado que yo no sé cuánto vale y me están preguntando. ¿Cuánto debe de medir ese ángulo para que los triángulos sean semejantes? ¿Ya? Y en este primer triángulo me dieron 3 lados, el valor de los 3 lados. Y aquí me dieron el valor de 2 lados. Por lo tanto, tengo que aplicar el criterio lado, lado, lado. ¿Ya? Porque tengo todos los lados. Partamos por el triángulo más grande. Vamos a borrar estas cositas porque las quiero ocupar. Entonces, si partimos con el lado AC, el lado AC, ¿cierto? Sería 9 es A, el lado de F es A3, como el lado CB o BC, ¿cierto? Es 12 con el lado EF, sería 4. Y ahí yo tengo que ver, o sea, tengo que escribir también la última proporción, ¿cierto? Que sería 18 es AX, ¿cierto? Y ahora tengo que ver cuánto me da la división. Pues 9 dividido 3 es 3. 12 dividido 4 es 3. Y 18 dividido ¿cuánto me dará 3? 18 dividido ¿cuánto? Me dará 3. Esa es la pregunta que tienen que hacerse. ¿Ya? Entonces, si yo lo divido en 6, me va a dar 3. Ahora eso, ¿cómo yo lo hago acá? Sería esta X que está aquí, ¿cierto? Pasa para allá multiplicando y ese 3 pasa para allá dividiendo. Entonces, esto es como aparte, esta es como la operatoria. Porque acá lo pueden hacer de forma intuitiva igual. Sería 18 es igual, esa X pasa para el otro lado multiplicando y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces X es igual a 18 dividido 3 y eso es 6. ¿Ya? Entonces la X vale 6. Esa es mi incógnita. ¿Ya? Entonces ahí le vamos a escribir que ese vale 6 para que la división me dé 3. Y eso es todo. ¿Ya? Ahí ocupo un criterio para resolver un problema tipo examen. Vamos a mirar otro relacionado con los criterios. Dice, para que los triángulos rectángulos ABC y DEF de la figura sean semejantes, el ángulo X debe medir. El ángulo X está aquí, ¿cierto? Me dan ese ángulo y puedo calcular este, ¿cierto? Por el criterio ángulo, ángulo. Ya, entonces aquí nos sale el valor, pero ustedes tienen que recordar que cuando un ángulo está dibujado con un cuadradito, quiere decir que es un ángulo recto que vale 90 grados. Ya, entonces si ese vale 50 y este vale 90, ¿cierto? Voy a hacer aquí la suma. 50 más 90 más este ángulo que está aquí que no conozco, ¿cierto? Que es el ángulo X, me tiene que dar 180. 180 grados, ¿ya? Entonces, 50 más 90 me da 140, más X es igual a 180, ¿cierto? X es igual a 180 menos 140, ¿cierto? Y ahí obtengo el valor de X que sería 40 grados. Entonces, ese ángulo valdría 40 grados. Y como en este caso de acá, ¿cierto? Me están pidiendo que los triángulos sean semejantes, tienen que tener los triángulos iguales. Por lo tanto, ese ángulo 50 igual, aquí vale 50. Uy, no me queda bien el 5, pero bueno. Y ese ángulo X, que es el mismo de aquí, tiene que valer y lo mismo. Ya el ángulo 90 ya está, ya vale lo mismo porque está marcado en ambos triángulos. Acuérdense, para que los triángulos sean semejantes, tienen que tener los mismos ángulos. ¿Ya? Lo que cambia es el tamaño de los lados nomás. Pueden ser más grandes, más pequeños, pero los ángulos son congruentes, miden lo mismo. Por lo tanto, la alternativa sería la B, ¿cierto? Que es 40. ¿Ya? Entonces eso tienen que hacer con estos ejercicios que acá, bueno, estos son más de paralela, del teorema de Tales, perdón.
pero están contextualizados, ¿ya? Ahora vamos a mirar el teorema de Tales, que lo escribí ahí, ¿cierto? Aquí en la segunda página dice teorema fundamental de semejanza de triángulos. El teorema de Tales se fundamenta y se basa en la semejanza de triángulos, ¿ya? Ahora lo que ocurre aquí es que, por ejemplo, en un triángulo aparece una línea o una o más líneas, pero generalmente una que es paralela a uno de los lados del triángulo, ¿ya? Por ejemplo, aquí la paralela DE con la CB. Bueno, estos segmentos son paralelos, dice aquí, pero se los tienen que en el ejercicio decir. Por ejemplo, aquí dice, sea el triángulo ABC y CB es paralelo con DE. Eso es lo que dice ahí. CB y CB es este lado del triángulo, ¿cierto? Dice que CB es paralelo, ese símbolo que está ahí de dos rayitas, quiere decir paralelo, y que es con D, ¿cierto? Con el segmento D que está aquí dibujado, que intersecta o corta los lados del triángulo, ¿ya? Cuando estas líneas son paralelas, quiere decir que hay la misma distancia entre ellas, es como la línea del tren. No se cortan estas líneas, sino que siempre están a una misma distancia. Ocurre algo ahí cuando las líneas son paralelas con los ángulos, ¿ya? Ocurre que existen unos lados que se llaman correspondientes. Por ejemplo, aquí este es un ángulo del triángulo. Ese lado es correspondiente con este de acá, ¿ya? Son iguales, son congruentes. Lo mismo ocurre con estos ángulos. El ángulo beta con ese ángulo que está ahí, ¿ya? Entonces, lo que ocurre aquí es que si ustedes miran estos triángulos, no ven que acá hay un triángulo grande y acá ahí se forma un triángulo más pequeño, ustedes los pueden separar. Ya, por ejemplo, puedo dibujar aquí el triángulo pequeño y acá el triángulo más grande. Oh, no me quedaron muy bien, pero a ver. Ahí está el triángulo pequeño y acá el triángulo más grande. Se supone que tienen la misma figura, la misma forma, ¿ya? Bueno, ahí no me alcanza el espacio en realidad como para dibujarlos bien. Pero esos dos triángulos que están ahí, uno dentro del otro, se pueden separar y mirarlos como triángulos semejantes porque son semejantes. Ahora, si yo me pregunto bajo qué criterio, ¿qué tengo igual? Los ángulos, ¿cierto? Tienen el mismo lado alfa, el mismo ángulo beta, y el tercer ángulo que está aquí, que no lo dibujé, lo comparten. Tienen el mismo ángulo ahí. Le vamos a poner gamma, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen por un lado el triángulo chiquitito, ¿cierto? Y por el otro lado el triángulo grande, ¿cierto? Que es el mismo que está dibujado ahí, así, pero lo saqué nomás para que lo vean por separado, a ver si lo entienden mejor así. Tienen los mismos ángulos, por lo tanto son semejantes, pero de diferentes, o sea, son de distintos tamaños. Por lo tanto, puedo aplicar unas proporciones que están escritas más abajo. ¿Ya? Estas están aquí. Dice que, a ver, voy a ir marcando con la luz nomás, con la lucecita. Dice que el segmento AC, que es el que está aquí, el segmento AC, ese largo, es al segmento DC. DC, o sea, ese que está ahí, como el segmento AB es al segmento EB. Ya, S, esa S, como S, esa S. Después dice que AC, ese que está ahí, es al segmento AD, al que está aquí, como AB es el segmento AE. ¿Ya? Entonces, aquí me entrega un par de proporciones que ojalá no se aprendan con las letras, sino que se aprendan por la figura, de acuerdo a la figura, para que puedan calcular valores desconocidos. ¿Ya? Entonces, aquí acuérdense, este grande es esa S más pequeño, como este otro lado grande, esa S más pequeño. Este lado grande, ese es el lado de allá más pequeño, como este lado grande, ese es el lado de aquí más pequeño, leve.
Ya, después, a ver, dice otra proporción. AB es a AE. AB AB es a AE, como AC es a DE. Ah, aquí era otro, parece, a ver. AC es a DC. Sí, ese era otro, el que dije al principio. Ya, entonces aquí también hay otro que nos sale, parece, dice, es el AC, es a CB, como AD es a DE. Ya, este lado grande con ese lado grande, como en ese lado pequeño con ese lado pequeño, igual son proporcionales. Y también para el otro lado cuenta, pues, este es a S, como este es a S. ¿Ya? Y aquí pasa lo mismo, solamente que con varias paralelas, pero en el fondo lo mismo, con los triángulos que están ahí que son semejantes. ¿Ya? Entonces aquí si vamos a algún ejercicio del teorema de Tales, por ejemplo este, dice, una persona se coloca a 1.2 metros de distancia de un semáforo. Y a ver, aquí está el semáforo. Se para a 1,2 metros del semáforo. Ahí está marcado el 1,2. Dice que aquí está la persona parada, ¿cierto? Y observa que su sombra, la sombra en la que está acá, y la del semáforo coinciden. O sea, la sombra del semáforo llega hasta ahí y la sombra del igual llega hasta ahí. Dice, Diego mide 1,5 metros, la altura de Diego, y su sombra en ese momento mide 1,8 metros. Aquí está la sombra, ¿cierto? ¿Cómo se observa la figura? Ahora preguntan, ¿cuál es la altura del semáforo? Ya, entonces, aquí, ¿cierto? Está dibujado un triángulo grande y aquí está dibujado un triángulo pequeño. Y como está el semáforo, ¿cierto? Está en forma perpendicular con la calle, ¿cierto? O sea, que forma un ángulo de 90 grados, lo mismo con las personas. Cuando estamos paradas formamos un ángulo de 90 grados con las calles. Entonces, aquí, ¿cierto? Pues, como esta persona, ¿cierto? Con el semáforo son paralelas, puede aplicar el teorema de Tales. Por lo tanto, yo sé de inmediatamente que el triángulo grande con este triángulo pequeño son semejantes, ¿ya? Por lo tanto, puedo aplicar todo lo que sé de los criterios de semejanza o bien el teorema de Tales, ya que me habla de la semejanza de triángulos. Por lo tanto, aquí me preguntan por la altura del semáforo, ¿ya? Voy a escribirlo con la letra X, aquí, ¿cierto? Ya, entonces voy a ocupar la proporción que más me convenga. En este caso, como tengo el valor de toda la sombra y está relacionada con la del semáforo, voy a usar esa proporción. Primero, el valor del semáforo, ¿cierto? Que es X, porque no sé cuánto vale X, es a la sombra, que sería, la sombra sería 1,2 más 1,8, ¿cierto? Como la altura del hombre, que sería 1,5, es a 1,8. ¿Ya? 1,2 va. 1,2. Limar la coma. 1,2 más 1,8, ¿cierto? Serían 3. 3,0, que eso es 3, no. O sea, sería 3 metros. La sombra mide 3 metros. Y entonces aquí mejor vamos a escribir 3 metros. Ya, entonces aquí es un poco más complicado porque hay decimales, pero lo que está aquí se puede resolver también de otra forma, no solamente la forma que le expliqué arriba, que era haciendo la división, ya también puedo hacer la multiplicación cruzada, ¿ya? Entonces aquí sería x por 1,8 es igual a 3 por 1,5, ¿ya? Entonces aquí me quedaría que x es igual a 3 por 1,5, 3 por... Ahí está, pues no quiero rayar bien. Ahí sí, 3 por 1,5 dividido 1,8. ¿Ya? Vamos a hacer la multiplicación. 1,5 por 3. Sería
15, 3, 4,5. 4,5 dividido 1,8. Entonces esto hagamos con la calculadora nomás. Ya ustedes lo hacen igual con su calculadora para que no pierdan tanto tiempo haciendo estas operaciones y ese examen, ¿cierto? Lo pueden hacer con calculadora. Debería dar 2, y algo. 4,5 dividido 1,8. Sería 2,5. Ya, entonces la división es 2,5. Por lo tanto, la altura del semáforo sería 2,5 metros. ¿Ya? Ahora, si no se entendió tanto así, igual lo podemos abarcar de otra forma. A ver, si yo separo los triángulos, ¿cierto? Si yo voy a dibujar el triángulo pequeñito aquí, ¿ya? Y acá, miremos solo el triángulo grande. Ya. Ambos, ¿cierto? Tienen el ángulo de 40 grados y tienen exactamente ese mismo ángulo. No sé cuánto es, pero es el mismo para ambos, lo comparten. Ambos comparten este ángulo. Ambos triángulos comparten este ángulo, así que es el mismo. ¿Ya? Tengo que la medida de este triángulo pequeño aquí es 1,5 metros y tengo que la medida del lado de abajo es 1,8, ¿cierto? Ahora, en el triángulo grande, esta medida no la conozco y la medida de la sombra es este segmento más este otro segmento, ¿cierto? Que sería 1,2 más 1,8, que serían 3 metros. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes arman las proporciones de acuerdo a los lados homólogos del triángulo, de los triángulos, ¿cierto? Sería, a ver, otro color para diferenciar. Sería, partamos por el triángulo grande. X es a 1,5, ¿cierto? Que es su lado homólogo, y 3 metros sería a 1,8, ¿cierto? Que es su lado homólogo. ¿Ya? Ahí armé la proporción de los lados que tengo, ¿cierto? No tengo el tercer lado, pero no importa, porque lo único que necesito es calcular la X, ¿ya? Y para calcular la X yo necesito tener una proporción armada. O sea, basta con tener estas dos razones, ¿cierto? Con una igualdad y yo puedo determinar el ángulo X, o sea, perdón, el lado X. ¿Ya? Entonces aquí hago lo mismo, pues multiplico cruzado, o bien realizo las divisiones, pero como son decimales no les conviene mucho porque no es tan fácil de ver. Entonces yo aquí les recomiendo multiplicar cruzado. ¿Ya? Entonces, ese con ese y ese con ese. Y ahí despejan luego la incógnita, ¿cierto? Lo voy a escribir aquí. X, ¿cierto? Por 1,8 como 3 por 1,5. Luego, como yo necesito el valor de X, ¿cierto? Este lo tengo que sacar de ahí, lo tengo que pasar para el otro lado de la igualdad, pero va a pasar dividiendo, ¿cierto? Ahí estaba multiplicándose, entonces pasa al otro lado dividiendo. Entonces ahí vuelve a lo mismo, si ustedes realizan esa multiplicación y después dividen, van a llegar al 2,5. ¿Ya? Entonces la alternativa es C. ¿Ya? Entonces los invito a, a realizar esta guía, ¿cierto? Hicimos los ejercicios 1, 2 y 3. Y faltan unos pocos más para abajo, ¿cierto? Así que practiquen, aquí tienen que aplicar el teorema de Tales, acá también, acá semejanza de triángulos, teorema de Tales, y bueno, en todos pueden aplicar la semejanza de triángulos, ¿ya? Pero para aplicar la semejanza de triángulos tienen que separarlos para mirar bien qué lado va con cuál es su lado homólogo, cuáles son los ángulos y todo eso. El teorema de Tales
sale bastante práctico aplicarlo siempre y cuando se aprendan las proporciones de memoria. Ya, por ejemplo, que este lado largo es con este lado pequeño, igual para acá este lado largo con ese lado pequeño, ahí hay una proporción. O bien este lado largo con ese lado pequeño de allá, este lado largo con este pequeño de acá, este lado largo con el lado largo de acá y este lado pequeño con ese lado pequeño y también para acá. ¿Ya? Si quieren lo marco con color por última vez y finalizo el video. Ya, entonces vamos a rayar. Puede ser en cualquier orden, pero sí, siempre partiendo por el en el mismo orden del triángulo. Si parto primero por el triángulo grande, entonces sería ese lado es con este lado, como ese lado es a ese lado, ¿ya? Tienen que escribir los valores en el mismo orden. Primero por el lado grande y después por el pequeño, o primero por el lado pequeño y después por el lado grande, pero en el mismo orden las proporciones. Esa es una de las proporciones que se forman. Ahora, otra proporción sería el lado grande con el lado pequeño de allá, y ese lado grande con ese lado pequeño de allá. ¿Ya? Hay otra proporción. Otra sería ese lado es a ese lado, como este lado es a ese lado. ¿Ya? Ahí hay otra proporción. Otra sería este lado es a ese lado, como ese lado más pequeño es a ese lado más pequeño. ¿Ya? Esas son las proporciones más conocidas y que más les van a servir para realizar los ejercicios del teorema de Thales. También pueden revisar en su libro, ¿cierto? Que hay más ejercicios para practicar aquí. Pero hagan los de la guía porque acuérdense que son ejercicios tipo examen. ¿Ya? A ver, vamos a mirar aquí en el libro. Número 4 de geometría, a ver qué les puede servir. Aquí hay que practicar harto nada más para que no les cueste tanto después definir cuál es el criterio o identificar si el ejercicio requiere usar el teorema de Thales. Bueno, aquí salen no solo de triángulos, salen de varias figuras, ¿ya? La semejanza, porque la definición se aplica no solamente para los triángulos, sino que para también otras figuras, todas las figuras geométricas. Ya aquí hay unos ejemplos del libro, ¿cierto? Donde aquí sale cómo se aplicó el teorema, ¿ya? Entonces ahí no sería malo que lo leyeran o que ustedes incluso lo trataran de hacer. Pero no sé si les da número. Acá igual. Aquí hay ejercicios con solución. Estos tienen valores, ¿ya? Ya, aquí por ejemplo, tenemos ejercicios del teorema de Thales. Aquí, estos están buenos. ¿Ya? Entonces, si quieren practicar más, pueden tratar de hacer esos ejercicios. Hasta ahí no más llega porque después viene trigonometría, que todavía no vamos a verlo más adelante, ¿ya? Así que eso, que estén todos muy bien y hagan su guía, ¿ya? Nos vemos en clases. Chao.